¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los testigos de Marte. Tendrá usted un minutito para hablar de nuestro Señor y Salvador Marte y sus aventuras. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito capítulo con buenos colores. Aquí, capítulo número, profe. 12, ¿no? 12, capítulo número 2. Está bueno, porque luego a mí sí me pasa y luego una historia para tontos. No decimos los capítulos y aparecen así personas. ¿Dónde quedó el capítulo 160? Y yo, me salté un Ay. capítulo y no lo puse en el nombre del capítulo. Qué bueno. Hoy ya 12 capítulos, qué padres. 12 capítulos en los que hemos aprendido muchísimo sobre batallas históricas y el día de hoy no va a ser la excepción porque les vamos a platicar a todos ustedes de la batalla Leuctra. de la batalla de Leuctra. Un spoilercito, un spoilercito. Un spoilercito. Esto le va a gustar mucho a la comunidad LGTBIQ+. Eso, qué padre, qué padre. Qué padre. Nuestro primer capítulo inclusivo. No, todos son inclusivos. No, todos son inclusivos. Todos han sido inclusivos. Ujú. Pero pues, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su bonito espacio. ¿Cómo estás, profe? Pues yo bien aquí disfrutando mi cafecito. Mi cafecito calientito. Claro, no es que hace frío. Esto sí. Hace frío en Siberia, Hace frío camarada. en Siberia, camarada. Yo quiero dar un shout out que se me ha olvidado, pero yo sé que seguramente Roma ha de andar por ahí. Una seguidora que está en el club de lectura de Historia para Tontos, también tiene su propio club de lectura y entonces pues no, me invitó a dar una plática en su club de lectura. Voy a platicar sobre el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, porque les tocó leer un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, creo que se llama La bailarina de Auschwitz. Ah, sí la conozco. Y lo están leyendo, entonces me invitó y me mandó un bonito Yeti que dice capítulo 0 y membretado y todo Tiene con tu mi nombre. Oye, Entonces, yo ¿cómo puedo conseguir el mío? pues para el siguiente capítulo, así le digo, te recomiendo para que vayas a participar y hay que hacernos uno de Testigos de Marte, estaría padre, ¿no? Claro, eso, playeras y todo también. Por Gorros, supuesto. Y sombreros, gorros, yelmos, claro, así. exacto. Sí. Vamos a tener nuestros propios gorros. Hasta stickers para el carro. Estaría padre, ¿eh? Estaría padre así de Testigos de Marte. Sí, por supuesto. Pero pues si ustedes están interesados en entrar a un bonito club de lectura, ya se pueden entrar a capítulo 0, que es principalmente de puras mujeres, en el que leen libros muy interesantes, o en su defecto al Patreon Historia para Tontos, que ahí tenemos libros un poco más mensos, no tan serios, pero un poco más relajados. Pero pues el día de hoy les vamos a platicar una de las batallas pues muy importantes de posteriores a la guerra del Peloponeso, que creo que los dos capítulos, este y el anterior, han tenido mucho que ver con lo que está sucediendo hoy en día, que es la caída de un grande. La caída de un grande, ¿no? O sea, como el fin de una hegemonía. Bueno, la caída de un grande y podríamos decir también de los discursos de los grandes, ¿no? Exacto, sí, que de la ideología, ¿no? Exacto, de la Que ideología. como dicen por ahí en inglés y siempre lo repetimos, y en la guerra no es la excepción, the bigger they are, the harder they fall. Mientras más grandes son, más duros se van a caer, ¿no? Le pasó a Roma, si le pasa a los mejores, que no nos pase a nosotros. O quizá todavía no somos los mejores. Todavía no estamos predispuestos a caer. Exacto. Mejor déjenos subir. Por favor. Por favor, suscríbanse. Dejen su like, suscríbanse, por favor. Sí. Y pues, sus comentarios. Hablando de comentarios, voy a echarme acá unos invitados. Soy Julieta Teams. Dice, hola, por favor, inviten a Ter Cosmic Queen, que para hablar sobre historia del... no estoy leyendo de otro podcast. Pero bueno, Ter es... ¿ubicas a Ter de YouTube? Una gran youtuber que habla de historia del arte. De verdad, súper recomendada. Muy buena, muy buena. Bueno, pues, muchos saludos a Ter. Dice, aquí ya estamos en el Spotify, correcto. Dice, qué gran podcast, Barnaby 666. Dice, gran podcast para los amantes de la historia y en especial la historia militar. Pueden hacer la batalla de Alesia o la noche triste, sigan así. Gran contenido. Ay, qué padre. Hablando de la noche triste, ayer fuimos a ver Las Meninas. ¿Tú has ido a ver Las Meninas? Una historia, es como teatro musical, pero enfocado en la historia. Entonces hicieron un teatro musical enfocado en Hernán Cortés. No es como el de la Malinche, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Tienen uno de la Malinche? No, sí. El de la Malinche fue el que fue Zunzunegui ahí, exacto, no. Eso. Ya me estabas preocupando. No, otro. Del otro bando. Ok.
Qué Sí. interesante. Sí, es, Órale. las menías, digamos que son las menías del cuadro de Velasco. Sí, sí. Y toman vida y ellas cuentan historias, porque dicen, el cuadro de Velasco vivió por muchas cosas y nosotros lo vimos, entonces nosotros contamos qué pasa. Entonces tienen su temporada de Hernán Cortés y la verdad que se echan unas muy buenas canciones de Lady Gaga con canciones de Hernán Cortés. Muy bueno, muy bueno. Órale, bueno, sí la voy a ir a ver, chicos. Gracias por la recomendación. Mira, Dalel.mora dice, soy Janet Mora, tengo 55 y me gusta, es divertida la historia, aprendo con ustedes, tengo como un año escuchándolos. Creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Yo un año, así, es la que nos escucha desde el pasado, Desde el pasado. desde claro. los días del pasado futuro, ¿no? No, pues hice otra cosa. Ginger la llama en la batalla de Salamina, dice, me encanta que la introducción duró 46 minutos y se la pasaron diciendo, pero ahorita les contamos lo bueno. Así pasa, así pasa. Y también los comentarios. De hecho, mientras estábamos aquí grabando este bonito capítulo, explotó el capítulo pasado, ¿no? Explotó el capítulo pasado que subimos con Edu y pues leeremos algunos comentarios. Antepasado. Y antepasado, te digo, los días del futuro pasado. Los días del futuro pasado. Y, a ver, algunos comentarios. Dice, saludos jóvenes, dice Jessica Cano. Hoy más felices que otros capítulos. Súper invitado, Edu. A ver, cruzada nuevamente. Formato ligerito y divertido que invita a leer más de los personajes de este capítulo. Se les quiere. Muchas gracias, Jessica. Te queremos mucho. Alberto Mesa dice, apenas lo empecé a ver y promete mucho. Y como duró 2 horas y ya lo comentó hace una, seguramente sigue ahí. Seguramente sigue ahí. Que Marte te bendiga, viejo. Iker y Doctor Nico, estaría bueno que allá hablaran sobre las invasiones vikingas a Inglaterra y a varios lugares de Europa. Sí, vamos a hablar. Muy interesante, Hay ¿no? varias batallas sobre eso, la verdad. Mira, dice Ángel Manuel Alberto García Iavi 98, le faltó poner su culpa a mi hermano. Hola, soy 9 en este podcast. Estaría interesante que hicieran como los mayores, David contra Goliat de la historia, es decir, ejércitos chicos que derrotaron ejércitos grandes. Eso podría ser un buen capítulo, ¿no? De que remontadas históricas, ¿no? Bueno, la decadencia en cierta forma, pues... Fue una remontada histórica. Una remontada histórica, ¿eh? ¿No? Sí. Mira, dice, y el último más dice Edwin Miranda 6437, dice, hola Iker y super profe, qué buenos capítulos se han estado haciendo. Les deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Vivo en los Estados Unidos, podridos de América, y si Ice está horrible y la gente está muy enojada, asustada y listos para lo peor. Muchos están diciendo que es momento de una guerra civil y que todo el gabinete de Trump debe ser erradicado. Órale. Si Estados Unidos se llega a ir a una gran guerra civil, solo sería la repetición de la historia. Buenos deseos y abrazos en estos tiempos. Pues más que nada tienes que poner atención a este podcast. Aquí platicamos de cómo se arman los catorrazos y a lo que no tienes que hacer. Bueno, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que como bien sabemos ya tiene una guerra civil a su haber. ¿Sí? Entonces... ¿Tú viste esa película de A24 del año pasado que salió que se llama Guerra Civil? No, esa no la he visto. Muy buena, muy buena. Ponen la premisa de que Texas, el estado de Texas y el estado de California se rebelan contra el Capitolio, contra el gobierno federal. Y se trata de una reportera de que está reportando la guerra civil estadounidense. Entonces, parece broma, pero muchas veces llega ella a preguntar de que, no nos mates, somos americanos. Y le contestan, ¿qué tipo de americano eres? ¿No? Y es de que, eso está pasando ahorita con ICE. Y los americanos tienen que salir a la calle con sus pasaportes y sus cédulas de identificación porque en cualquier momento apareces en un centro de detención. Es una dictadura. Pues sí. No, y aparte el señor ya lo dijo. El señor ya dijo, oigan, pues a veces el mundo necesita un dictador. A mí me dicen mucho que soy un dictador. Lo dijo en el Foro Económico de Davos apenas, Donald Trump. Sí, es cierto. Bueno, es que a lo mejor él pretende o nos quiere hacer creer que cuando utiliza el concepto de dictador se refiere al dictador romano. Sí. Bueno, yo creo que nadie le explica. Yo creo que se basa de puras películas. ¿Tú sabías que Donald Trump tiene una persona? Porque usualmente los presidentes se les brifea a todos a cualquier persona en una secretaría o algo así, se les brifea todos los días su equipo de lo que está pasando, lo que le está sucediendo, lo que tienen que poner atención, políticas externales y demás. Digamos. Exacto. Pero pues a Donald Trump salió que no le gusta leer, ¿no? Qué raro. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero tiene una persona a la que le paga por hacerle como si fuera reels de TikTok. Con formato corto para un celular y él puede ver el resumen de las noticias en su teléfono o en su iPad. Yo me lo imagino en su iPad como niño chiquito en restaurante que no se porta bien, que nada más se queda así leyendo su iPad y le hacen videitos de 10 minutos de lo que tienes que saber de tu país en 10 minutos. Qué tipo, ¿no? Qué tipo. Pero pues sí, amigos en Estados Unidos, síganos dejando sus comentarios, actualícenos de lo que está sucediendo y pues pronto también alguna batalla de Estados Unidos estaría, bueno.
No, sí vamos a Y yo, tratar. batallas tiene porque se han metido con todos. No, sí, muchísimas. No te preocupes. Y no estamos hablando de las super batallas tipo Midway o algo por el estilo, ¿no? No, pero sí podemos ver un Gettysburg o una que me gusta mucho, Little Big Horn. Little Big Horn. Estaría muy padre, muy padre. Pues ahora sí, empezaremos con el capítulo de la batalla de Leuctra. Primero que nada, quitándonos los sombreros. Bueno, este no parece tan casco espartano. Que son los protagonistas de la historia del día de hoy. Espartanos y tebanos. ¡Au! Exacto. No hay nada que me dé más repele cuando empiezan a hacer eso en las fiestas, así, todos los machos mensos. ¡Espartanos! Y tú, ¡ay, ya! ¡Ay, ya! Y yo, si supieras lo que hacían los espartanos. Pero bueno, la batalla de Leuctra, estamos hablando del 6 de julio del 371 a.C. Dimos un salto del capítulo pasado para acá, para atrás. Pero bien para atrás. Pero bien para atrás. Casi 3 siglos para atrás. No, como 3 siglos. 1000 años. 1000 años, ¿no? No. Sí, pues sí. 1896 a 300. A 300. No, pues sí, 20. No, soy malo para las matemáticas. Malo para las matemáticas. No, malo. Es que son los cascos. Inhabilitan mi poder mental. No, pero según yo son, ¿cuántos? Son 2000 años, ¿no? 2000 años. Bueno, yo no voy a restar ya. Yo prefiero sumar. Sí, restar no me sale. Es que además hay que después, porque es de antes de Cristo, entonces son números negativos y ya. Bueno, muchos años. Nos fuimos hasta atrás a un enfrentamiento entre Tebas y Esparta, ¿no? Acompañados de sus aliados respectivos, que en general se engloba entre los conflictos que sucedieron después de la guerra del Peloponeso. A mí me gusta mucho platicar de la guerra del Peloponeso porque es algo, una de las primeras ocasiones en las que se manifiesta el realismo político, ¿no? La realpolitik que le dicen, ¿no? Que es básicamente que el que tiene el martillo por la mano es el que dicta las reglas, ¿no? Pensé que lo ibas a hacer rimar, pero qué bueno que no. Te la aplica por el nombre. Sí, me falló mi habilidad de rapero. Exacto. Pero pues la realpolitik, pues justamente el que lleva el sartén por el mango es el que dicta las reglas internacionales y el factor decisivo de quién va a ser el hegemón se decide en términos exclusivos de poder, ¿no? Bueno, hegemón, palabra griega también. Hegemón, palabra griega, de poder y de fuerza bruta, ¿no? Y pues para ustedes que no recuerdan lo que pasó en la guerra del Peloponeso, pues de hecho lo escribe Tucídides, ¿no? Que de ahí sale el precepto de la trampa de Tucídides, que es cuando la liga de Delos, que pues es Atenas más o menos, que estaba peleándose con Esparta, ¿no? Que estaban impulsando ahí el miedo de ascenso ateniense y la lucha por el poder resultando pues en la victoria de los espartanos, ¿no? Estamos hablando de casi 100 años antes de lo que pasó, ¿no? Pero la trampa de Tucídides es un conflicto que surge, según Tucídides, lo narra en la guerra del Peloponeso, que no fue por ideología, sino por el crecimiento del poder de Atenas y el temor de que éste infundía en Esparta, hicieron la guerra inevitable. Eran dos aliados, entre comillas, que en el momento que se equiparan en poder, uno le dice a otro, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a atacar. Oye, ¿pero por qué? Somos amigos, llevamos mucho tiempo colaborando juntos. Y el otro le responde, porque puedo, ¿no? Porque puedo, porque soy más poderoso que tú. Y eso es lo que tiene que hacer el más poderoso, ¿no? En el paradigma de cómo se acomodaba el mundo en ese entonces, ¿no? ¿Solo en ese entonces? Groenlandia. Sí, los pingüinos de Groenlandia. Y aunque el señor Donald Trump sabe que no hay pingüinos, no sabe que no hay pingüinos en Groenlandia. No, es que no se lo dijeron, no se lo dijo el apuntador. No se lo dijo el apuntador de los TikToks. Ajá. Pero pues bueno, después de la guerra del Peloponeso, pues se seguían peleando la zona, ¿no? Y pues esta batalla tuvo lugar en los terrenos cercanos de Leuctra, en el pueblo de Beocia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaba más o menos en este entonces? De nuevo, ay, aquí, no, se me fue. Pero bueno, a ver, espérame. Bueno, a ver, sí, no. Va. Dale tú. No, mientras tanto, recordar que en el caso de Atenas y Esparta, que están peleando esta famosa guerra del Peloponeso, lo que se produce es justo después de, precisamente como ya nos dice Iker,
después de la derrota de los persas en Platea y en Salamina, que nosotros, bueno, Ya la lo batalla platicamos. de Salamina que nosotros ya vimos, ¿no? Pues queda como un vacío de poder, ¿cierto?, en la península, y entonces resulta que, claro, Atenas, producto de esta supuesta idea de que los persas pueden volver otra vez, empieza a buscar aliados y empieza a utilizarlos como básicamente fuerzas de choque para hacer un gran bloque en conjunto, ¿no? De hecho, por eso la Liga de Delos, Ujú. porque el tesoro de esa liga estaba en la isla de Delos, ¿no? Pero claro, los espartanos empiezan a notar que los atenienses, más que funcionar como jefes de una liga, así como de cuates todos nos apoyamos, más bien estaban funcionando precisamente como pues hegemón, como Sí, bien tú sí. nos decías, y estaban imponiendo su voluntad. Así como cierto país del norte, no vamos a decir cuál, Sí, que sí. dice, pues no les gusta la democracia, pues ahí les van 20 toneladas de democracia, ¿no? Adelante, sí, justo. Así que pues bueno, entonces digamos que ese es el contexto, y después de eso, entonces ya que los espartanos han derrotado a los atenienses en Egospótamos, así se llama. Ujú. Bueno, pues los tebanos, que son la ciudad que está en la zona de Beocia, que está un poquito más hacia el este, bueno, oeste, Ujú. ¿sí? De Atenas, noreste más bien, de Atenas, de donde es, por ejemplo, Edipo, Sí, el rey de el Edipo. Redipo. El rey Edipo es tebano, ¿ok? Bueno, sí nació en Tebas, pero después, bueno, no voy a contar más porque todos sabemos qué le pasó al pobre Edipo, si no, dígale que mire hacia el horizonte. ¿Ok? Y bueno, el tema es que los tebanos entonces son los que le van a disputar esa hegemonía, porque claro, evidentemente Atenas no tiene la capacidad militar de hacerlo, menos marítima, pero los espartanos son como los únicos que están ahí faroleando, que pueden hacer lo que quieran, como bien nos decías. No, es un gran paralelismo con lo que está sucediendo hoy en día, porque son Totalmente. todos los errores que está haciendo nuestro vecino del norte. Nosotros somos México, usted ya sabrá de quién estoy hablando, pero pues Esparta en ese momento gobernaba más por miedo que por consenso. Así es. ¿No? Vean lo similar, Ujú. ¿no? Tenía un gobierno oligárquico impuesto en otras polis, ¿no? Tenía guarniciones espartanas que se llaman armostas, que las tenían ahí desperdigadas por todos los territorios circundantes para proteger el territorio. Ujú. Y había represión constante, que eso apenas acaba de empezar, pero también. Ya lo vemos venir. Ya lo vemos venir. Hemos contado esta historia, bueno, aquí 12 veces. Por lo Aquí menos. por lo menos 12 veces la hemos contado, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues bueno, se convierte, tenemos a Esparta, la gran potencia hegemónica de Grecia, y pues Tebas, bajo la ocupación espartana, estamos hablando del 382 a.C., Esparta ocupa Tebas, ¿no? Entonces, pues pone un gobierno pro-espartano Ujú. y controla la Acrópolis, ¿no? Que era pues como el lugar de donde se tomaban las decisiones, ¿no? Ujú. La Y ciudad alta significa. la ciudad Acrópolis. alta, la Acrópolis. Ujú, Y pues se preguntarán ustedes qué estaban pensando. Los tebanos, ujú. pues empezaron a odiar a los espartanos, ¿no? Se empieza así un odio profundo hacia Esparta y empieza a haber también resistencia clandestina, ¿no? Empiezan a por ahí salir grupos organizados que estaban tratando de sacar a los espartanos. Y pues aquí también parte del contexto tenemos la liberación de Tebas en el 379 a.C., que fue la historia de un grupo de exiliados tebanos liberado por Pelópidas, que con el apoyo popular expulsan a una guarnición espartana de Tebas, y ahí es cuando Tebas empieza a reorganizar y el sistema político se vuelve justo más participativo y hay una reforma militar, ¿no? Ujú. Entonces aquí también aparece el cerebro estratégico de este capítulo que se llama, a ver si no digo bien su nombre a la primera, Epaminondas. Epaminondas. Ándele, casi latino, ¿eh? ¿Qué hubo? Epaminondas. Epaminondas. ¿Quién era Epaminondas? Epaminondas es el jefe de jefes. Ajá. No, Epaminondas va a ser el gran dirigente del territorio tebano. Él y su, lo vamos a decir así, amigo Ajá. Pelópidas, ¿Pelópidas? porque son Pelópidas y Epaminondas, así, como Hansel y Gretel, así, Como- como Tom y Jerry. Bueno, Pelópidas y Epaminondas. Epaminondas. Si le quieren poner a un perrito o un gatito un nombre raro, ahí tienen. ¡Tú, güey! ¡Ven acá! Así. Exactamente, ¿no? Y a su hijo le llaman Leuctra también. Así. Bueno, Epaminondas va a ser el genio de esta batalla, bueno, de Ujú. esta batalla y en general de todo el territorio tebano, porque por un lado, no solamente va a promover la rebelión en contra de los espartanos, sino que va también
generar una revolución en términos militares que va a dar la gran victoria en dos campos. Por un lado, un cambio táctico, que luego vamos a ver cuál es, que es el famosísimo orden oblicuo, que nosotros ya lo vimos en Gaugamela, pero que lo había inventado Epaminondas. Y el otro gran cambio es lo que podríamos decir como una de las primeras fuerzas especiales de la historia, que son precisamente los 300 de Tebas. Conocidos también como el Batallón Sagrado de Tebas. Sí, sí. Que mucho o poco tienen que ver con la película. No, porque esos son de Esparta. Yo estoy en otro lugar, Yo necesito... Café. No, mi línea del tiempo. Yo necesito verlo. Soy una persona bastante visual. Sí, es cierto. Sí. La batalla, los 300 espartanos, tú te refieres a la guardia personal de Leónidas. Sí. ¿Okay? Toda la razón. No, pero estos son 300 tebanos que son parejas. Es que ahí está la clave, güey. Aquí lo voy a decir. Son parejas, son 150 parejas de hombres. Ya me entenderán a dónde voy. Ok, persínense todos los que no corresponden, ok. Porque son amantes y cariñosos entre sí y dan su vida por su pareja y por eso son especiales. Pero es que tienen algo por qué pelear. No, por supuesto. Ese güey que está ahí junto, ¿no? Exactamente. Por eso tan poderosos son. Exactamente. Y el sistema tebano fomenta la mantención de esa tropa, ¿ok? O sea, podríamos decir que es uno de los primeros cuerpos que se desarrolla específicamente para el combate, ¿ok? Y que además tiene este plus, que es el tema de que no solamente se asocian directamente a la ciudad que los mantiene, sino que además a su cariñito también lo quiere mantener, ¿no? Pues sí, claro. Entonces, por eso luchan más fervientemente que los demás hoplitas, que así se llamaban las unidades de esta época. Órale, hemos abandonado esos cuerpos de resistencia. ¿Te imaginas una hora? Serían los más duros de los duros. Por eso a mí me da mucha risa, y esto lo cuento desde hace muchos años, cuando en mi país, me acuerdo que habían ciertos personajes de cierto sector político, que no vamos a decir, pero creo que ya entienden por dónde voy, que decían que cómo era posible que ingresaran homosexuales al ejército si los enemigos del país vieran homosexuales en el ejército, pues eso implicaría que todo el mundo querría atacarnos, ¿no? O sea, es como, hermano, nunca viste un libro de historia. Sí. Ajá, sí. O sea, el ejemplo del Batallón Sagrado de Tebas es uno, pero hay varios más que hay luego muchos. iremos más. Sí. Muchos más. Pero bueno, empieza el ascenso tebano, empieza la tensión diplomática, ¿no? Entonces Tebas empieza a dos cosas importantes, a unificar Boecia y a desafiar el orden espartano, ¿no? Como que le empiezan a picar un poco ya. El orgullo, digamos. El orgullo, ¿no? Y ya llegamos al año 371 a.C. y hay un congreso de paz, ¿no? Entonces, Epaminondas. Ese güey, exige firmar en nombre de toda Boecia y Esparta le dice, no, muchas gracias, aquí yo no quiero jugar con eso, entonces se rompe la paz. Y ya ahí es cuando, pues, la guerra es inevitable, ¿no? Pues para los tebanos, pues, estaban contra Sansón, ¿no? Estaban contra el mero más grande, pero, pues, les tocaba a ellos. Y, pues, ahí empieza ahora sí el camino directo a Leuctra, ¿no? Entonces, Esparta, pues, como es inevitable ya los catorrazos, envía un ejército a Boecia y, pues, tras castigar a Tebas para reafirmar su hegemonía, pues, ahora sí que empiezan los catorrazos cerca del poblado de Leuctra. Yo aquí tengo un poquito sobre las tropas. Por favor. Sí. El ejército espartano, el comandante era el rey. Soy malísimo para los nombres. Cleómbroto. Otro nombre chido, ya sabes. Ese hubiera estado terrible. Tiene nombre como de demonio. Así. Cleómbroto. El rey Cleómbroto I, que traía aproximadamente de 10,000 a 11,000 óplitas. ¿No? Que de hecho también estaban entre esos 10,000, 11,000, pues ya incluidos aliados del Peloponeso. De la Liga del Peloponeso. Ajá. Y estaba compuesto por óplitas espartanos, que era la creme de la creme, ¿no? Los pericios y las tropas aliadas, ¿no? Periecos, ¿no? Ya vi, soy bien mal. Periecos. No, le voy a hacer más grande. Yo creo que o me estoy quedando ciego o estoy bien menso. O estás cansado. Es que hoy he grabado 3 capítulos, ustedes no lo saben. No lo tienen que saber tampoco, pero bueno. Pues, ¿qué ventajas tenían estos muchachones? Pues tenían la disciplina legendaria, ¿no? Tenían la disciplina, tenían la experiencia militar,
o sea, tenían la reputación del momento. O sea, eran el grupo que nadie se quería meter con ellos, ¿no? Luego vamos a hablar de ellos, no se preocupen. Y del lado de los tebanos, pues tenía el comandante, era Epaminondas, y tenía apoyo clave de Pelópidas. Bien. ¿No? Estuvo bueno, estuvo bueno. El número aproximado, más o menos traían entre 6,000 y 7,000 óplitas, y pues sí traían menos. O sea, sí traían, eran inferiores y traían un poquito menos, ¿no? Y ellos estaban compuestos por óplitas tebanos, la milicia beocia y el batallón sagrado. Tan, 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 ¿no? Y pues ellos traían, ahora sí que la innovación táctica, la moral alta, como nos explicó el profe, y un liderazgo, pues la neta, bastante flexible, ¿no? Bueno, primero, antes de entrar directamente a los lanzazos, porque son lanzazos estos, y no es por apoyar a la comunidad, aclaro. Que sí, obviamente los apoyamos, pero no quería caer en el albur fácil. Sí, ¿okay? Sí. Somos más civilizados que eso. Exacto. Bueno, aquí lo que nos estamos enfrentando directamente, cuando hablamos de los espartanos, estamos hablando de los meromeros. Sí. ¿Okay? ¿Qué son los espartanos? Primero, los espartanos representan la élite de la cumbre de lo que viene siendo el modelo de desarrollo de la guerra en Grecia. Sí. ¿Quiénes son los espartanos? Pues son militares casi profesionales. ¿En qué sentido? En que ellos se entrenan desde los 7 años. Ojo con esto, desde los 7 años, la única función que tienen en la vida es ser guerreros. Pelear. ¿Ok? O sea, se sabe esto por las vías paralelas de Plutarco y otros autores. Se sabe que los espartanos, incluso al inicio de su vida, o sea, en el día 0, los analizan métricamente y checan si realmente son aptos o no para el combate. Y si no son aptos, digámoslo así, los descartan. Sí, sí. Por decirlo de otra forma. Sí, como le hacen a las vacas machos en donde hacen leche. Más o menos, exactamente. ¿Ok? Ahora, lo interesante de eso es que eso no nos lo dice Plutarco, pero no se han encontrado restos de infantes. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, no se sabe si realmente pasaba eso o no pasaba. Lo que sí sabemos realmente es que para llegar a ser un guerrero espartano tenías que tener un entrenamiento literalmente desde los 7 años. Sí. Te pasaban literalmente una túnica, un par de sandalias, un palo y es como sobrevive. Sí, ahí está. Así. A los 7 años, ¿eh? ¡Wow! Desde los 7 años hasta los 18, 20, dependiendo de la época, más o menos tenías que sobrevivir. ¿Cómo llamaban a este sistema? Los espartanos, la agogé. Esa era su forma de educar a sus ciudadanos. Básicamente darse de madrazos desde los 7 años en adelante. Como ustedes comprenderán, evidentemente, si a un niño de 7 años lo dejas solo, mal vestido y sin alimentos, pues posiblemente se muera. Sí. ¿No? Y entonces se sabe que la mayoría de la población espartana que llegaba a edades adultas no llegaba a ser más allá del 15-20%. Ya. Órale. O sea... Sí. O sea, a eso nos estamos enfrentando a la batalla, ¿ok? No son tus gym bros que se salen ahí a echar unas chelas después y que no bailan porque dicen que se les bajan los músculos. No. Sí. Estamos hablando de gente que entrena de veras. Sí. Y los que no entrenan es porque se murieron. Exacto. O quedaron ciegos. O sea, los espartanos, para que lo tengamos así. Todos conocemos el tema de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues los Juegos Olímpicos se hacían para evitar las guerras. Y los espartanos eran tan brutos que había deportes en los que no podían participar. Ya. Porque mataban al contrincante de brutos que eran. Sí. ¿Ok? Entonces, para que más o menos había una lucha que se llama el pancracio. Así se llama pancracio. Kratos en griego significa lucha. Y pan, pues es todo. Entonces, todo lucha significa. Sí. Es el origen, el abuelo de lo que vendría siendo la lucha grecorromana actual. Sí. Bueno, en el pancracio se supone que tenías que vencer a tu rival solamente con llaves, ¿no? Bueno, pero en esas llaves, ¿qué hacían los espartanos? Te reventaban los ojos, te mordían, te rompían las piernas, etcétera. Claro, pues si son tipos que han venido peleando, pensando en pelear desde los 7 años, ¿ok? Esos eran los espartanos. Esos eran güeyes temibles. Sí, no locos. solamente por ahí, no. No, estos sí son de a de veras, ¿ok? Y por el otro lado, en los tebanos, ¿qué tenemos? Pues tenemos gente, por un lado, que son esta milicia que se llama milicia ciudadana, que básicamente pues son la gente que dice, ¿usted es ciudadano tebano? Ah, sí, yo soy. Tome, ahí está su lanza, ahí está su casco, vayas a pelear. Bueno. Va, voy. ¿Ok? Ese es el tipo de combatiente ateniense, beocio, etcétera, en general. Ahora, claro, evidentemente no es que a la gente le pasaran el casco y fuera como, sí, tengo que ir a pelear. Sabían pelear. Para eso estaban los gimnasios, ¿ok?
que en la antigua Grecia no solamente eran lugares de donde se peleaba, perdón, donde se entrenaba desnudo, porque gimnasio significa eso, lugar donde hay gente desnuda. Ah, pues si lo hago yo me corren. Exactamente, ¿no? Gimnasio significa eso, sino que también ahí se les educaba. Por eso, por ejemplo, en la Alemania actual, no sé si lo saben, pero las prepas y las secundarias se llaman gimnasios. Por eso. Bueno, el tema es que ellos les entrenaban constantemente en esas marchas y en eso, pero evidentemente no eran soldados profesionales. O sea, aguantaban los catorrazos, pero no eran genios militares, ¿no? Entonces, Pelópidas y Epaminondas saben eso. Entonces dicen, ¿cómo podemos enfrentarnos a los atenienses, perdón, a los espartanos, si no tenemos guerreros que se entrenan desde los 7 años? ¿Cómo le hacemos, no? Bueno, pues creamos una unidad de élite y ese es el batallón sagrado, ¿ok? Y el batallón sagrado, como ya les había mencionado antes, tiene estas características de ser, digamos, una especie de espartanos en chiquito. Sí. ¿Okay? Solo se entrenan, solo viven en comunidades donde ellos combaten, tienen armas especiales, ¿ok? Que no son diferentes a las otras, pero sí de mejor calidad, y sobre todo están mejor entrenados para las tácticas y la forma de combatir en la época. ¿Cuál es la forma de combatir en la época? La unidad táctica se llama falange. ¿Qué es la falange? Básicamente es una línea de combatientes en donde te pones uno al lado del otro, así como cuando vamos en el metro a las 5 de la tarde, ¿ok? Uno al lado del otro, pegaditos así. Con la mochila enfrente para no estorbar. Para no estorbar, exactamente, y con los codos así para que no te ganen el espacio, ¿ok? La idea es que tú vayas con tu combatiente, así como tú y yo aquí al ladito, así. Entonces, usas tu escudo, que se llama aspis. Mucha gente le dice oplón, no se llama oplón, se llama aspis, que es un escudo bastante grande, redondo, que te cubre la mitad del cuerpo y la otra mitad cubre a tu contrincante, perdón, cubre a tu compañero. ¿Ok? Entonces tú vas formado así, la lanza la llevas aquí arriba, usas el escudo, que se usa de forma así alargada, o sea, aquí se empuña y aquí se embraza. Esto se llama antilabé y esto se llama porpax. Ok. Entonces se pone así y la lanza así y tú avanzas al paso de lo que te vaya dando un flautista que se llama aulos. Órale. Y ahí va. ¿Ok? Y así pelean los espartanos, los atenienses, todos pelean así, ¿ok? Ahora, lo que va a hacer diferente Pelópidas y Epaminondas es la forma de presentar batalla. ¿Cuál es la forma normal? Ahora entrando ya a los catorrazos. La forma normal es el despliegue, pues en largas filas. ¿Qué son estas largas filas? Se supone que son contingentes de entre 12, 8 hombres de frente por alrededor de 6, 7 filas hacia atrás, ¿ok? Y se van juntando pegaditas una a la otra como si fueran fichitas, ¿ok? Y todos mirando hacia el frente. Esa es la línea normal que se utiliza. La caballería generalmente en los costados para proteger los flancos y si hay alguien que trae arqueros o algún tipo de gente de armamento ligero, pues se coloca también a los flancos para cubrir que te puedan envolver. ¿Por qué? Porque el problema de esta formación es que es perfecta en una formación de línea de frente, pero si la flanqueas o rompes un espacio en la línea, pues evidentemente se desarma, ¿ok? Si no, pregúntale a los policías del metro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega Cleómbroto y ve a la línea de los tebanos enfrente y dice, bueno, pues voy a formarme como he formado a mi formación táctica durante los últimos 350 años. Línea de frente, extendida. Pelópidas, que es el comandante del batallón sagrado, le dice, ¿qué hacemos? Y Epaminondas, Ezequiel Henning, le dice, perfecto. ¿Dónde está la parte más poderosa de la línea de los espartanos? Pues donde está el contingente espartano, porque como bien nos dijiste, la línea espartana tiene un contingente de espartanos, pero también tiene de aliados. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que hace Epaminondas es decir, ¿dónde está el punto de la línea que es más fuerte? Y dices, ¿por qué? Porque si rompo ese punto, toda la línea se va a caer. Sí. ¿Ok? Entonces él dice, pues la línea de los espartanos, o sea, donde está Cleómbroto. ¿Ok? Ahí están los meros meros. Entonces él dice, ahí donde están los meros meros, voy a poner mi batallón sagrado, que es justo desde el, si estuviéramos enfrente y enfrente, la formación de la falange, producto de que ibas cubriéndote uno al lado del otro, tendía, para protegerse al contingente, tendía a moverse a la derecha. ¿Por qué? Porque el escudo, como lo llevas en el brazo derecho, ¿ok? El que está al lado tuyo se mete contigo para protegerse. Entonces eso hace que instintivamente la formación trate de girar hacia la derecha y entonces siempre los que van a la derecha son los más fuertes para aguantar ese giro y evitar que la línea se abra. Entonces siempre los que están a la derecha son los contingentes más fuertes. Entonces los espartanos siempre van a la derecha, ¿ok? Y el que va más a la derecha, pues precisamente es Cleómbroto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Epaminondas? Dice, voy a poner a mi batallón sagrado a la derecha de los espartanos, o sea, a mi izquierda, pero no solamente voy a poner a mi batallón sagrado, que puede ser igual que ellos, sino que voy a
triplicar la cantidad de tropas. Sí, 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 sí. A ver, ¿cómo es eso? Sí, si los espartanos se enfrentan a mí en 2 cuadraditos de 8x8, más o menos, que serán alrededor de 100, 150 hombres, pues yo a esos 150 les voy a poner 400, 500 Yes. hombres. ¿Y de dónde los vas a sacar si tienes menos? Porque nos dice que tienen Ujú. 7,000 hombres, ¿no? ¿De dónde los vas a sacar? Pues no importa. Como yo sé que la batalla se va a enfrentar directamente en esa zona, quito líneas que están hacia la derecha Ujú. mía y las pongo detrás. Pura masa. Y entonces dice, va, perfecto. Y para atraer a las tropas de posible ventaja, inicia el combate. El movimiento Cleómedo no se da cuenta, evidentemente, que lo que están haciendo los tebanos es esto de mover tropas. No lo sabe. Ujú. Él solo ve una línea. Piensa que estamos en un terreno llano. Entonces, un terreno llano que, evidentemente, pues no se ven diferencias Sí, en el no, sí, no. territorio. Ujú. Solo se ve gente. Y ya. Y ves la línea de frente y dices, bueno, Sí, pues. sea, ¿no? Y entonces manda a la caballería. Y se enfrentan las dos caballerías, que son unos contingentes de 200, 300 hombres, y los tebanos que tienen más, pues ganan. ¿Ok? Y entonces se anula la caballería. Entonces dicen, perfecto. Pensando los espartanos, diciendo, perfecto. ¿Por qué? Porque ellos, como tienen mejor calidad de tropas, dicen, a estos los vamos a arrasar, pero Sí, de sí. volada. ¿Ok? Y empiezan a avanzar. Empieza a sonar el sonido de las flautas. Marchan, marchan, marchan de frente. ¿Y qué empieza a ocurrir? Cleómeto se empieza a dar cuenta que la formación que está a la izquierda, que él ve, o sea, a la derecha directamente de donde él está, que es la izquierda donde está Epaminondas, que va dirigida por Pelópidas, Ujú. se adelanta. Ah, chin, qué raro, ¿no? ¿Por qué se adelanta? Y luego se da cuenta que esa formación que se está adelantando, pues tiene mucho más fondo, perdón, que la que tiene a su izquierda. Y es como, ah, ok. Ujú. Pero se da cuenta cuando están a 20 metros. Sí, ya cuando ya es demasiado Y entonces, tarde. claro, ¿y qué pasa? Pues Pelópidas, cuando se dan cuenta que ya Cleómetro está a punto de cambiar la estrategia para poner más gente detrás, ¿qué es lo que hace? Les dice a la carrera. Y como Ujú. tiene guerreros que son fuertes y sumamente bien entrenados, los siguen inmediatamente y el Ujú. batallón sagrado se enfrenta, se estampa así, imagínense. Sí, sí. Ustedes saben ahí como cruzando la calle Ah, Madero cuando dan el verde. sí, sí. ¡Uah! Ujú. Y claro, y se van de frente contra los espartanos. ¡Pah! Y empieza el choque de escudos, las lanzas empiezan ahí a darse de todo. Pero claro, la línea espartana aguanta el envite, pero son 4, 5, 6, 7 veces más que lo que pueden soportar. Sí. Por muy entrenado que estés desde los 7 años, no puedes aguantar 4 o 5 personas más que encima Sí, no, tuyo. sí, exacto. Y no aguantan el peso. Y lo interesante es que, claro, la línea espartana empieza a flaquear, pero la otra fila no se modifica No, porque es sí, como, bueno, nosotros tenemos que mantenernos aquí rígidos sí, sí. porque esa es la mentalidad de la época, ¿no? Nos mantenemos aquí rígidos, no podemos ayudar a los demás porque si tratamos de voltearnos, se rompe la fila y nos Y atacan se los pasa, otros, ¿no? sí. Entonces dicen, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, no? Pues, y literalmente los aliados de los espartanos empezaron a ver cómo se rompía la línea y es como, ah, así, Sí, a mí no me pagan lo no, suficiente para exacto. hacer esto. Pensémoslo como el meme del señor Vincent Vega, así como, Así. yo vine a luchar aquí, pero pues Ajá. resulta que no. Y claro, y el batallón sagrado arrasa la línea Ujú, espartana. espartano. Y en eso no solamente arrasa la línea, se lleva a Cleómenes. Ya, O sí, sí. sea, se los llevó a todos. Se los lleva a todos. Y claro, en ese momento, recordemos que la formación de los de Pelópidas, comandada Ujú. por Pelópidas, se adelanta. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra línea iba un poquito más atrás. Por eso se llama orden oblicuo. Viene un poquito más atrás. Y entonces, claro, cuando se rompe la fila, ¿qué es lo que hace el resto de los contingentes tebanos? Para que estos que están ahí, que ya rompieron, no huyan, los buscan encerrar. Sí. Y entonces se acabó la batalla. Pues acabó la batalla, o sea. Y de ahí sale el orden oblicuo, ya se queda de ahí para el Exacto. Real. El tema es ese. ¿Qué es el orden oblicuo? ¿Qué es lo que va a hacer Alejandro en Gaugamela? ¿Qué es lo que va a hacer Federico de Prusia en Leuthen? ¿Qué es lo que es atacar un punto? Bueno, y también lo va a Y hacer Napoleón en lo va a hacer Austerlitz, ¿no? Napoleón en Austerlitz, exactamente. Es atacar un punto con el máximo de tropas, de fuerzas específicas Ujú. en ese lugar, que el enemigo va a tener tal nivel de necesidad de protegerlo porque es su mejor punto, que eso va a provocar entonces que el resto de la línea se rompa si lo logras romper. Sí, Es un poquito lo que trataron de hacer los alemanes en Verdún, pero no les salió, así. ¿ok? Y el sentido es ese, ¿no? O sea, destruir el punto específico de mayor fuerza del enemigo y entonces de ahí, si se cae esa, se van a caer todas las demás filas. Y claro,
Pelópidas y Epaminondas arrasan a los espartanos y luego empiezan a flanquear el resto de los rivales y el resto de los contingentes tebanos los siguen y pues los arrasaron. Sí. Así. Y la batalla que pudo haber sido una victoria, pero aplastante para los espartanos, se convirtió en una derrota en alrededor de media hora. ¿De media hora? Sí. ¡Wow! Sí, ya con eso. Ya no necesitas más. No, pues ¿para qué? O sea. Y con eso se cae pues un grande. O sea, eso sí tiene una gran repercusión Sí, en la historia de Grecia. totalmente. Y a largo plazo, diría yo, también en la de Europa. Sí, ¿No? ¿No? O sea, la importancia es que Epaminondas rompe con las tácticas militares tradicionales, y aquí es donde viene ahora sí el despliegue oblicuo, ¿no? Que llegó para quedarse, ¿no? Que ya es como el uso claro del principio de superioridad local en la historia militar, ¿no? De hecho, también estas innovaciones no surgen de la nada, ¿no? Dice que el chismecito nos cuenta que es posible que Epaminondas se inspirara en tácticas previas empleadas por otros tebanos, como Pagondas en la batalla de Delio. Dice, adaptándolas a las circunstancias concretas de Leuctra. Entonces, pues sí, a lo mejor no la inventó él, pero pues aquí es la primera vez en la que nos consta que la hicieron, ¿no? No, pero no solamente, el tema aquí interesante no es solamente esto, sino que él lo que hace es hacer algo que hasta ese momento no se había hecho. O sea, la formación falangítica es rígida, es completamente firme y es una estructura que no se modifica porque en lo que se sustenta es la rigidez. ¿Ok? Si no, pregúntale a los macedonios contra los romanos en Cinocéfalas, que se lo vieron, Sí, sí. ¿no? La rigidez es la clave, entonces tiene que ser un muro de lanzas que es imposible de penetrar, ¿ok? Y Pelópidas y Epaminondas dicen, sí, es imposible penetrar, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues cargo de más, rompo Pues sí. esa fila con más peso, más masa. Entonces, al final, lo que ocurre es esta revolución táctica en términos históricos, porque lo que se ha buscado de ahí en adelante, sobre todo a nivel de batallas campales, ¿no? Es ese punto en donde se pueda romper definitivamente la fuerza, por la fuerza, perdón, digamos, ese espacio que derrote toda la fila. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las batallas en la antigüedad se peleaban básicamente por pura fuerza física. Sí. Por eso uno dice, lo puedes ver en el análisis de la batalla y dices, ¿por qué a quién se le ocurre usar la caballería contra otra caballería de frente cuando podrías usarla para flanquear, ¿no? ¿Por qué no hicieron eso en la época? Bueno, porque la mentalidad de la época era pelear soldado contra soldado, hoplita contra hoplita, ciudadano contra ciudadano. Sí, sí. Entonces, aquí va a ganar el más fuerte, el más mero fuerte. Entonces, evidentemente eso que implica que si tienes la fuerza de voluntad superior o la fuerza mayor para poder enfrentarte a tu enemigo, eso quiere decir que tienes, comillas, la razón y el favor de los dioses. Sí. Entonces, aquí lo que está volteando Epaminondas es decir, a ver, ¿el favor de los dioses se lo da el que es más fuerte o el que es más inteligente? Porque recordemos que los griegos tienen dos dioses de la guerra. Siempre nosotros pensamos en Ares como símil de Marte. Sí, sí. Pero, ¿y Atenea está vestida de qué? Sí. ¿De pescador o qué? No por nada nació con el casco y la espada por delante. Ajá. Y nació de la cabeza de la Zeus. cabeza de Zeus. ¿Eso qué quiere decir? Que para los griegos la guerra también tiene un componente de astucia, que es muy importante, ¿no? Entonces, en este caso particular, lo que está haciendo Epaminondas es mostrar que la estrategia y la guerra no solamente se llevan a cabo por la fuerza bruta, que es la mentalidad espartana, sino que también por la inteligencia y la capacidad de subvertir esa situación y al final, pues, dar la clave desde Leuctra en adelante, a nivel táctico por lo menos, se siguió utilizando este orden oblicuo, ya vimos en Gaugamela, ya mencionamos Leuthen, ya mencionamos Austerlitz, ¿ok? En casos que funcionaron. Y los que no, ya tenemos el caso, como les decía, de la batalla de Verdún en 1916. Órale. No, pues seguramente aparecerá por ahí, seguramente en muchas de las batallas que están por platicarse aquí en Testigos de Marte, seguramente volverá a aparecer. El orden oblicuo. Y se los recordaremos. Claro y que también sí. otra de las consecuencias es de esta un poco más política, pues ahora sí se cae Esparta. Desaparece. Y le pasa exactamente lo mismo que le pasó a los italianos en el capítulo pasado. Alguien le demostró a sus compatriotas subyugados por, en este caso, los europeos, de que se les puede vencer, ¿no? Y este momento, en esta historia, Esparta era el rival a vencer. Y nadie lo había hecho. Hasta que llegaron estos carnales y dijeron, no, ¿sabes qué? Destruye ahora sí la leyenda de que los espartanos eran invencibles, ¿no? Porque Esparta, acuérdense que había dominado Grecia desde el final de la guerra del Peloponeso, y ahí empieza ya a perder prestigio, autoridad, y pues
la capacidad de intimidación, lo que platicamos hace rato de Donald Trump, le está pasando exactamente lo mismo al presidente de los estados del norte. Y pues a partir de ese entonces, pues ya deja ser el árbitro del sistema griego y pasa a ocupar pues, un papel secundario entre las polis. Bueno, Atenas sí había tenido, o sea, Atenas, me da con Atenas. Esparta había tenido una derrota anteriormente con Atenas durante la guerra del Peloponeso. Sí, sí. Pero era una derrota que había sido una cosa muy factual, que es la batalla de Esfacteria, en la cual básicamente espartanos embarcados los dejan encerrados en una isla y los matan a flechazos. O sea, que no es una derrota así como en el sentido, o sea, sí es derrota, pero es un destacamento. ¿Okay? Y los atenienses la inflaron como, híjole, no, ¿cómo? Pero lo que hizo Epaminondas y Pelópidas fue derrotar a los espartanos en su cancha. Exacto, en su cancha. Y frente a frente. Y nada de andar flanqueando, nada de... No. Ni tirar flechas, ni usar otro tipo. Es parecido a lo que hizo Menelik con los italianos. Sí, sí. Que ya habíamos visto. Y es muy parecido también a lo que hizo el rey Enrique V en la batalla de Agincourt. Sí. Pues, que hizo lo mismo también. El suscriptor que nos decía, pongan batallas donde había menos contingentes y derrotaban a contingentes más grandes. Bueno, ¿y lo que estamos haciendo qué? Agincourt, ¿qué fue? Sí. Carras, ¿qué fue? O sea, por Dios, ¿no? Entonces, a lo que voy yo, bueno, ya en este caso ahora la batalla de Leuctra también, ¿ok? A lo que voy yo en esta circunstancia es esto, la forma de demostrar directamente que las victorias no solamente tienen que ver con esta superioridad en términos políticos exclusivos, técnicos, como también nos hacen creer que no es que las espadas son diferentes y por eso pierden o ganan, no, sino que la voluntad de lucha y sobre todo, muy, muy importante, la capacidad de subvertir cosas que parece que están dadas y no hay manera de vencer, es la forma en la que puedes ganar una batalla. Si no, pregúntale a los vietnamitas. Sí. O a los afganos. Sí. Qué loco. O sea, cada batalla es un testimonio de que últimamente no gana el más fuerte, sino el que sabe usar la fuerza. Así es. ¿No? Y también, y también te digo, Esparta no nada más se cae, sino lo abandonan todos. Todos. Porque aparte tenían muchísimos aliados en la zona, entonces la gente dice, no, pues yo estoy aliado con el que perdió y traía más ejército, ya no nos puede defender. No, y que según es la fuerza más poderosa de Grecia. Entonces se rompe el equilibrio político en el Peloponeso, pues el control espartano sobre los territorios se debilita y pasan en 2 décadas el ascenso de Tebas como potencia hegemónica. Le tocó un poquito de tiempo. Pero le pasó lo mismo que a Esparta también. Sí, justo. Pero dejaron ahora sí el camino abierto para que llegaran los macedónicos, ¿no? Y pues, o sea, en consecuencia más profunda y hablando un poquito más a largo plazo, ¿no? Pues Tebas, Esparta y Atenas quedan agotadas de tantos catorrazos, de tanto pelearse, porque fueron guerras de años, de años, y pues ninguno de ellos pudo como consolidar el liderazgo que dure, ¿no? Una mano que pueda gobernar por mucho territorio. Y ahora aquí sí llega Filipo II, que ya hemos hablado de él en alguna. Déjenlo así, ¿no? En Gaugamela. Tantito, pero porque él fue el que reforma el ejército que va a usar Alejandro. Pero a mí lo que me interesa ver en el caso de esta batalla particularmente es que Filipo había sido rehén de los tebanos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, bueno, hasta hace no mucho tiempo, se dejaban generalmente estos niños o personas a cuidado de los rivales como objetivo de que los tratados se cumplieran. Sí. ¿Ok? Y entonces ahí estaba un joven Filipo que estaba viendo que es Macedonia. Recuerden, Macedonia está en el norte de Grecia. De hecho, los griegos no consideraban Macedonia como Grecia, lo consideraban un reino bárbaro. ¿Ok? Entonces, Filipo, el joven Filipo, está viendo en la batalla de Leuctra y las otras batallas que pelean Epaminondas y Pelópidas, se está viendo cuál es la táctica que ellos utilizan. Sí. Y encuentra el punto débil. ¿Cuál es el punto débil del orden oblicuo de Pelópidas y Epaminondas? Que si bien tienen la misma fortaleza en cuanto a física y tienen mayor masa, el problema es la masa. Entonces, ¿cómo yo alejo a la masa? Y por eso a él se le ocurre extender el tamaño de las lanzas para evitar el conflicto de esa forma, porque mientras más larga tengas la lanza, aquí no estoy diciendo ningún Aquí lo dijo el profe primero, Aquí lo dijo el profe primero. Bueno, la zariza, porque el concepto es zariza. Mientras más larga está el arma, más difícil es el contacto directo. Sí. Entonces, con eso evitas que por más masa que tengan, los puedes mantener a raya. Por eso él desarrolla esa táctica, ¿no? Y claro, después Alejandro lo va a utilizar, pero ya a niveles estrambóticos. Sí, locos. ¿Alguna recomendación, profe?
De la batalla de Leuctra como tal se ha escrito mucho en términos tácticos y de manuales militares. Otra vez les puedo recomendar lo de Osprey, que está muy interesante, pero sobre todo si les interesan las fuentes antiguas, que es lo que mayormente, generalmente me preguntan, léanse todo lo que tiene que ver de Plutarco, que viene ahí la vida de Epaminondas, que relata muy bien todo el conflicto de la batalla de Leuctra, y también ya en términos más modernos, especialmente la serie de Historia de la Guerra, que está, bueno, Historia de Military History, Sí, dice sí. en inglés, que ha desarrollado Cambridge. Y también hay un bonito análisis que desarrolla este señor Geoffrey Parker en un libro que se llama Historia de la Guerra, que ahí aparece directamente, un análisis bastante detallado sobre lo que es la batalla de Leuctra. Es un librito ya viejito, en el sentido viejito de 2011, ¿ok? Que lo pueden estudiar y lo pueden checar ahí también, donde se hace un análisis sobre todo en términos simbólicos de la batalla. Y yo, si les gusta a ustedes, son más audiovisuales, tengo aquí 2 recomendaciones. Una que yo vi que se llama The Greeks, Crucible of Civilization, que tiene un capítulo que habla como tácticas óplitas y demás. Y hace tantitas referencias a Leuctra y... ¿cómo se llama? Ándale, y esa otra. Y pues los videos de Ancient Warfare que son buenísimos. Ancient Warfare, sí. Ancient Warfare son excelentes, que ellos creo que sí tienen un capítulo dedicado a Leuctra. A Leuctra. Sí, totalmente. Sí, sí. Pues amigos, se viene, pues ya terminó este bonito capítulo. Los siguientes capítulos se vienen padres, se vienen bastante interesantes. Los queremos mucho. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Déjenos sus comentarios, ya saben que son gasolina para el alma, para seguirle dando en este bonito podcast. Profe, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos todo ese bonito conocimiento. ¿Algo para terminar? Suscríbanse, denos likes. Dejen sus comentarios, los queremos muchísimo y la verdad les tenemos muchas sorpresas. Ya di un pequeño spoiler anteriormente sobre la batalla que viene, bueno, continúa, y puedo dar otro spoiler más. Yo creo que ya vamos a entrar en América Latina. En América Latina. No, sí, bien. Sí, ya, sí, el punto a llegar son... Creemos nosotros para que este proyecto pueda ahora sí que sostenerse por sí solo con los 1000 seguidores que nosotros tengamos. Hay que hacer un regalo. Hay que hacer un capítulo especial a los 1000. Sí, por supuesto. O sea, dejen los comentarios qué batalla les gustaría y la más votada o la más likeada lo hacemos para los 1000. Lo hacemos para los 1000, ¿no? Exacto. Estaría interesante. Pues, amigos, los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos y no queda más que decir ¡Salve Marte! Adiós, amigos.